Buenas tardes. Hoy nos encontramos para hablar de la unidad número 9, haciendo referencia al sufragio. Comenzamos por un concepto. El sufragio es la base de la organización del poder en el Estado. Es un derecho público subjetivo de naturaleza política que consiste en el derecho que tienen los miembros del pueblo de un Estado de participar en el poder como elector y elegido, es decir, el derecho a formar parte del cuerpo electoral a través de este. Es la organización del poder. También puede ser concebido como la energía política reconocida a ciertos hombres para que elijan y participen en el gobierno de la comunidad. La función electoral del sufragio, en cuanto a expresión del poder electoral, tiene como función la selección y nominación de las personas que han de ejercer el poder en un Estado. Así, el carácter representativo de las autoridades depende de que su designación haya tenido o no origen en las elecciones, es decir, de su relación con el sufragio. Las elecciones en sí son técnicas o procedimientos de selección de la dirigencia política, es decir, que constituye una forma mediante la cual el pueblo elige a sus autoridades. Ellas se concretan esta relación entre quienes aspiran a ser designados candidatos y quienes con su voto realizan la designación. En este caso son los electores. El conjunto de electores, en su caso, constituyen este cuerpo electoral, ¿sí? La función de participación que tienen, además de la función electoral, el sufragio tiene esta función de participación gubernativa. Está estrechamente vinculada a la forma semidirecta de democracia, particularmente o haciendo referencia al referéndum. Se trata de una forma concreta de ejercicio del poder en el Estado por parte del cuerpo electoral, considerando individualmente por parte del elector. Responde a una tendencia, o sea que el elector quiere algo más que ser gobernado, quiere gobernar, ¿sí? El sufragio y los votos. Aquí corresponde hacer una diferencia entre el sufragio y el voto. El voto es la determinación de voluntad que comprende otras especies que el sufragio político. En relación a este sufragio político y por consiguiente a la elección y participación en el gobierno, este voto constituye el hecho de su ejercicio y así la acción de emitir el voto es un acto político y no un derecho político, ¿sí? La naturaleza jurídica que tiene este sufragio, hay distintas acepciones con respecto a la naturaleza jurídica, ¿sí? Se formulan distintas concepciones en correspondencia con su función y la dinámica de la organización política y el ordenamiento de la comunidad. Estas concepciones se sistematizan con el objeto de reducir una serie de tipos esenciales. Por ejemplo, Sánchez Agesta hace una enumeración, ¿sí? Y sostiene varios tipos de concepciones: concepción histórica, jurídica, clásica, personalista, ¿sí? Cuando habla de la concepción histórica, Sánchez Agesta sostiene que el sufragio es un privilegio de la persona, es un estamento o una clase, ¿sí? En relación a la concepción clásica, dice que es un atributo de la soberanía. Cuando lo define como concepción jurídica, dice que es la función de un órgano. Este órgano vendría a ser el cuerpo electoral para la formación de otro órgano representativo. Con relación a la concepción personalista, él cuando define, ¿sí? Dice que es un derecho individual y personal el participar y el ser oído de las decisiones políticas. Por otra parte, Eras hace una clasificación, lo clasifica también en varias doctrinas. En doctrina clásica grecorromana, medieval y un naturalista de la soberanía nacional. Cuando habla de la doctrina clásica grecorromana, él sostiene que es un atributo de la ciudadanía, es un privilegio solo de unos pocos. La doctrina medieval, cuando la define como una doctrina medieval, dice que es un privilegio feudal inherente a un estatus concreto, como el derivado de la tierra o de la pertenencia a una clase social determinada. La doctrina iusnaturalista dice que es un derecho natural del individuo. La doctrina de la soberanía nacional dice que es un derecho emergente de la ciudadanía.
y la ciudadanía tiene una investidura conferida en función de la nación, un titular concreto de esa soberanía. Doctrina del positivismo jurídico dice que es un derecho individual que se traduce en el reconocimiento por parte del Estado de la calidad del elector que reviste ese titular. Doctrina de la contraprestación, la doctrina funcionalista. Hay varias doctrinas que van definiendo, ¿sí?, la naturaleza jurídica del sufragio según los distintos autores, tienen distintas concepciones, ¿no? Estas concepciones, simplificando sus variantes y sus alcances, se reducen a considerar que el sufragio es un privilegio, o sea, un derecho y una función. Por consiguiente, esto se convierte en una cuestión de interpretación, en un problema de escuela. Cada autor va a tener su definición y va a tener distintas concepciones, ¿sí? El criterio de los constitucionalistas argentinos, como por ejemplo Joaquín González, él considera que en vano se ha tratado de resolver si el sufragio es un derecho, un deber, una función pública, ya que este acto político se dan en conjunto estas tres cualidades que yo acabo de nombrar. Por una parte es un derecho porque corresponde a todos los miembros de una comunidad, llámese pueblo, digamos. Es un deber porque todo elector tiene la obligación de emitir su voto para la formación de poderes. Y a su vez es una función pública, porque todos los derechos políticos, una vez en ejercicio, se convierten en funcionarios públicos. Rafael Bielsa dice que el sufragio, por ejemplo, es el derecho que tiene todo ciudadano de expresar pública o secretamente su voluntad en un asunto o negocio público, para decidir en una elección o en una resolución de interés general. Es una atribución legal y a la vez un derecho y un deber, ¿sí? Carlos Viamonte considera el sufragio una función pública, un complejo de derechos y deberes. Juan González Calderón sostiene que el sufragio es una función pública y un poder político. Linares de Quintana afirma que el sufragio es una función pública que desempeña el cuerpo electoral para la formación de órganos estatales. El sufragio y los partidos políticos, cuando hablamos de sufragio y partidos políticos en el Estado contemporáneo, que es un Estado de partidos, el sufragio funcionaba vinculado a un régimen de partidos políticos. Los partidos oficializan las candidaturas en el sufragio electoral para proveer a la designación de gobernantes. Canalizan opiniones políticas principales, entre otras funciones que tienen los partidos políticos. En el sufragio se ejerce a través de él las formas semidirectas orientadas también al electorado en un sentido u otro. El problema de la representación de mayorías y minorías gira en torno al caudal electoral que recaudan los partidos. Las adhesiones individuales que logran en el comicio se suscitan en razón de los programas y plataformas o de los líderes o candidatos. Es decir, salvo donde los partidos políticos no existen, el sufragio funciona unido a la actividad de los partidos políticos y de la fuerza política que estos despliegan en la dinámica política. Cuando hablamos de la democracia política y el sufragio en lo que es aquí en la Argentina, tenemos que hablar de antecedentes históricos, los procedimientos electorales anteriores a la organización nacional, donde la primera elección que se realizó en el país tuvo lugar entre el 1 y el 3 de abril de 1812. Era de segundo grado y en ella se eligieron 8 electores, que a su vez designaron diputados a la Asamblea Provincial de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El voto en este caso fue secreto y el sistema fue de mayoría simple. El segundo triunvirato, por decreto del 24 de octubre de 1812, dispuso que los diputados a la Asamblea General del año 13 fueran elegidos en elección de segundo grado y la elección primaria también, según el sistema de mayoría simple. Los diputados que declararon la independencia en el Congreso de Tucumán fueron elegidos de acuerdo a lo dispuesto en la sección quinta del Reglamento Provisional del 5 de mayo de 1810 en elecciones de segundo grado. En cada una de las provincias los ciudadanos votaban un elector por cada 500 habitantes y los electores que estaban reunidos en colegios electorales procedían a elegir los diputados en proporción de 1 por cada 1.500 habitantes. El 11 de agosto de 1821,
La Junta de Representantes, bajo la inspiración de Rivadavia, sanciona una ley electoral que establece el sufragio universal por primera vez en América del Sur. El elector, tenían requisitos. El elector debía tener 20 años, el representante ser mayor de 25 años, tener alguna propiedad inmueble. La elección era directa y el sistema era de mayoría relativa. El voto era verbal. Esto se aplica en Buenos Aires para la elección de diputados en el Congreso General del 24 de diciembre de 1826, sancionándose una constitución que adoptó como sistema para la elección de diputados el de mayoría relativa por elección directa en proporción de un diputado por cada 15.000 habitantes o fracción de 8.000. Como novedad, en esa época la Constitución del año 1826 establecía un referéndum constitucional. Con relación a las leyes nacionales de elecciones, lista completa y el sistema uninominal, la primera ley nacional de elecciones fue dictada el 16 de septiembre de 1857 y lleva el número de 140, estableciendo un sistema de mayoría relativa de lista completa y el voto público no obligatorio. Esta fue modificada por Ley 207 el 1 de julio de 1859 y estuvo vigente, salvo en 1904 hasta 1912. El 29 de diciembre de 1902 se sancionó la ley número 1461, estableciendo un sistema minoritario uninominal por circunscripciones. En este sentido, el voto fue público y el elector votaba por un solo diputado. Se aplicó en 1904 y este ensayo permitió llegar al Congreso al doctor Palacios, modificando las leyes 4.578 y 4.719 con mira al restablecimiento de lista completa. La sanción de la ley Sáenz-Peña, el 27 de julio de 1911, se promulga la ley 8.130. Esta dispone la confección de un nuevo padrón electoral sobre la base de los padrones del enrolamiento militar. Fue el paso previo a la reforma de la ley electoral. Este proyecto de reforma electoral estaba firmado por el presidente Roque Sáenz-Peña y su ministro del Interior, Indalecio Gómez, que tuvo entrada en sesión el 11 de agosto de 1911 en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta Cámara de Diputados dispuso que este proyecto y el mensaje pasaran a la Comisión de Negocios Constitucionales. Esta, con algunas modificaciones de forma, lo despachó favorablemente, entrando para su consideración por la Cámara en la sesión del 6 de noviembre de 1911. En el despacho fue informado por el doctor Foronge. Le siguieron en uso de la palabra Marcos Avellaneda en contra del proyecto de Horacio Varela, en este igual sentido. En las sesiones sucesivas usó la palabra el ministro del Interior, el doctor Indalecio Gómez, el doctor Julio Roca, el doctor Ramón Cárcano, el diputado Ferrer y Lucas Ayagarray. Hubo varios doctores que en estas sesiones usaron la palabra para informar favorablemente sobre esta ley. Siendo así, el 24 de noviembre de 1911, este proyecto es aprobado en general por 49 votos, ¿sí?, contra 32 en negativo. Este tratamiento en particular concluyó el 20 de diciembre de 1911 y el Senado le dio entrada el 26 de diciembre, quedando la ley definitivamente sancionada el 10 de febrero de 1912 y fue promulgada el 13 de febrero del mismo año, bajo el número de ley 8.871. Es aquí cuando se incorpora el mecanismo institucional del país al sufragio universal e igual, obligatorio y secreto en el sistema de lista incompleta, ¿sí? Con la ley 14.032, se implanta el sistema DONT y balotage el 11 de julio de 1951, donde se dicta en un congreso peronista la ley 14.032, que sustituye el sistema de lista incompleta por el que estábamos hablando anteriormente, por el de circunscripción uninominal. Al término de aquella época, el gobierno de la Revolución Libertadora de 1955 dicta el decreto 3.838, donde convoca elecciones de diputados constituyentes que se realiza el 28 de julio de 1957 por un sistema de representación proporcional, aplicando a tal efecto el sistema DONT.
Esta experiencia dio un resultado muy positivo y por primera vez en el país se forma una asamblea constituyente como reflejo del estado de opinión, a través del ejercicio del poder de representación. Pero las elecciones generales para constituir las autoridades nacionales y provinciales, el 23 de febrero de 1958, se hicieron bajo el imperio del decreto 1510/57, ¿sí?, que establecía todo lo esencial de la ley Sáenz Peña en lo referente al procedimiento de lista incompleta. Esas elecciones fueron las elecciones que llevaron a la presidencia al doctor Arturo Frondizi, ¿sí? Fue depuesto por el golpe militar del 29 de marzo de 1962. Las elecciones generales del 7 de julio de 1973 se realizaron según el sistema DONT, es decir, funcionó nuevamente esta representación proporcional. Y por último, las elecciones presidenciales del 11 de marzo y el 23 de septiembre del año 73, de acuerdo al Estatuto Fundamental de 1972 y la Ley 19.862, hicieron por un sistema de voto directo y mayoría absoluta o doble vuelta, o balotaje, usándose el mismo sistema para elegir senadores. Los diputados se eligieron por el sistema de representación proporcional, ¿sí? Actualmente, este sistema de doble vuelta o balotaje previsto en el artículo 94 de la Constitución para la elección de presidente y vicepresidente de la Nación se integra con las previsiones de los artículos 96 y 98. Según estos, la segunda vuelta electoral, si corresponde, se realiza entre dos fórmulas de candidatos más votadas dentro de los 30 días de celebrada la anterior o la última votación. Esto dice el artículo 96. Cuando de esa fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiera obtenido el 41% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos. Y además de esto, tiene que haber una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos, válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos. Sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. Eso es lo que dice el artículo 98.